Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a su discipulado que estamos haciendo del libro de Mateo. Esta semana, la semana pasada iniciamos el capítulo 20 con la parábola de los viñadores. Pudimos aprender sobre la perfecta gracia de Dios y de sus atributos también, ¿no? Porque vimos que parte de sus atributos, no todos, fue lo que es que Él es justo, es generoso. Entonces, vemos que así como ese hombre pagó a estos empleados como propuso en su corazón, así mismo es Dios con nosotros. Él hace, nos da lo que Él quiere, pero nosotros como aquellos trabajadores, también siempre a veces tenemos la tendencia a estarnos quejando, a estar mirando lo que el otro tiene o porque él tiene más, porque yo no tengo eso. Entonces, sería qué bonito que esos sentimientos de envidia y esas cosas salieran de nosotros, no estuvieran, y poder como reflexionar en esta parábola que vimos la semana pasada. También pudimos ver sobre la confianza que tenía Jesús en su Padre en ese momento cuando le está anunciando a sus discípulos por tercera vez que va a morir, que va a sufrir, que va a morir, pero que va a resucitar. Y nos muestra la confianza que él tenía en su Padre. Bueno, esta semana vamos a continuar con este capítulo 20. Estaremos leyendo de los versículos 20 al 28. Entonces, busquen sus Biblias o sus cuadernos para tomar notas, o si quieren seguir la lectura con nosotros, bienvenidos. Entonces, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 20, que es el que estamos, de los versículos 20 al 28. Dice, la petición de una madre. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, yo quisiera que para empezar recordáramos un poco quiénes eran Jacobo y Juan. O sea, esto lo vimos en el capítulo 4 de Mateo, cuando empezamos nuestro estudio, en los versículos 21 y 22. Dice, capítulo 4, 21 y 22. Dice, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Entonces, esto nos recuerda que estos dos hermanos fueron de los primeros discípulos que llamó Jesús, después de haber llamado a Simón y Andrés. Algo que se nos dice en esos versículos que leímos es que ellos dejaron su padre allí en la barca. O sea, no pusieron como ningún
lapso de Condición. tiempo o condición, no, simplemente dejaron allí las redes, a su padre, a las barcas y todo, y siguieron a Jesús. Entonces, ya sabemos quiénes eran Jacobo y Juan. Pero resulta de que aquí también vemos a alguien más entrar en escena y vemos que es a la mamá de ellos, porque dice que es ella quien se acerca a Jesús y le habla. Entonces, ¿qué podía hacer una mujer en esos tiempos en Jerusalén? Dice que la madre de los hijos, la madre de los hijos de Zebedeo, dice que vino con una petición, o sea, es como esa madre, como orgullosa que quiere lo mejor para sus hijos y vino a interceder por ellos. Si nosotros vamos, en este libro se está haciendo como comparaciones con los otros evangelios, porque vemos que hay varias parábolas, varias cosas que están escritas en 2 o 3 de los evangelios. Marcos 10, del 35 al 37, también nos habla de este episodio, pero nos da otros detalles. Dice así, Marcos 10, del 35 al 37. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, aquí en esta parte que leímos de Marcos no se menciona a la mamá. O sea, aquí aparece que son ellos dos los que van ante Jesús a pedirlo. O sea, aquí estamos viendo que es también el anhelo de ellos, no es solamente el anhelo de la mamá. Pronto Mateo se enfocó en que está la mamá allí, Marcos nos muestra otra cosa, pero se llega a la conclusión de que no era solamente el deseo de la mamá, sino de ellos también. Era como, se había despertado de pronto en ellos como esa ambición, ese anhelo de prestigio, de poder, que es lo que puede representar el sentarse a la izquierda y a la derecha de un rey, estar como en la misma línea, por decir algo. Pero hay un detalle que de pronto ellos habían olvidado, y era que Jesús ya les había prometido a ellos, lo vimos en el capítulo 19, que cada uno de ellos tendría un lugar importante. Si recordamos cuando estudiamos el capítulo 19, versículo 28, dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ellos como que habían olvidado ese pequeño detalle y estaban buscando esa cercanía a estar cerca allí en el trono. Bueno, otra característica que encontramos de estos dos hermanos la encontramos en Marcos 3:17. Marcos nos está dando como más características de este par de hermanos. Dice, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos de trueno. Entonces, esto también nos da otra característica de este par de hermanos. Se ve que tenían un carácter violento. No los está llamando hijos del trueno precisamente por ser muy suavecitos, por ser muy dóciles, muy amables. Entonces, dice de que ellos, aunque ellos no demostraron como que les importara dejar todo cuando siguieron a Jesús, ellos estaban dejando lo que les daba el sustento, que era la pesca, la seguridad que tenían de pronto de estar en la casa con su papá y su mamá,
ellos no les importó dejar eso ni abandonar el oficio de la pesca por seguir a Jesús. Entonces, dice uno, bueno, ahora buscan poder, pero en el momento de seguirlo no pensaron en nada, sino que dejaron todo y lo siguieron. Entonces, miren que la pregunta que les hace Jesús a ellos es como un poco más explícita y nos lo dice Marcos también en el 10:38. ¿No saben lo que están pidiendo? O sea, ¿se imaginan ustedes lo que están pidiendo? Les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Entonces aquí Jesús en Marcos nos está hablando como dos símbolos diferentes para enseñarles a este par de hermanos o como para hacerles caer en cuenta de qué tan dispuestos estaban a identificarse con él. Les habló del vaso que debían de beber y de la prueba del sufrimiento por el bautismo. O sea, el vaso, o sea, no esa crucifixión, la muerte que él iba a sufrir por crucifixión. El sufrimiento por su bautismo, ya sabemos todo lo que esto desató desde que él fue bautizado, como algunos lo reconocieron como el Mesías, pero otros también lo persiguieron por esto y empezaron como a hacer eso, ¿no? A estarlo persiguiendo, a estar encima de él todo el tiempo. Entonces, al decirles a ellos acerca de beber del vaso y de su bautismo, estaba diciendo que ellos también deberían de estar dispuestos a eso, ¿no? A sufrir y a morir por la fe, fuera la muerte, que fuera la crucifixión, que era lo que él iba a enfrentar también. Ambos, tanto Jacobo como Juan, tuvieron que ser bautizados en sufrimiento, como lo fue Jesús. Pero sus vasos, esa forma de la muerte y los bautismos fueron muy diferentes, porque la historia y más adelante también se puede ver, dice Jacobo fue el primer mártir entre los apóstoles, primero en morir, y Juan se dice que fue el único apóstol que no murió por el martirio, perdón, aunque no fue por falta de intentos, porque intentaron hacerlo, pero no murió por ese martirio. Al igual, dice que fue muy claros al decirles, cuando él les aclaró que él declaraba que el derecho para escoger cómo serían recompensados sus siervos no estaba en sus manos, ese derecho no lo tenía él y todo se lo cedía al Padre. Entonces, también aquí podemos ver la reacción de los otros 10 discípulos que estaba allí. Jesús les expone como la verdadera grandeza de las cosas, su deseo de posición y de estatus. Demostró en un momento que ellos en realidad como que no conocían la naturaleza de Jesús con respecto a lo que era el liderazgo y el poder. Y les recalca, cuando él les aclara, les dice que los gobernantes de las naciones se señorean, o sea, se ponen como en ese puesto de una autoridad, pero mal entendida. Y ha de ser diferente, entonces les dice, con el pueblo de Dios es diferente, o sea, el gobierno y el reinado no se manejan de la misma manera. Había en ellos una ambición como, por decir algo, en su carne, en sus anhelos, en su parte carnal, el querer ser servidos al lado del rey. O sea, si él es el rey, nosotros estamos a su lado, entonces vamos a tener quien nos sirva, vamos a tener súbditos, pero Jesús les habla claramente sobre el significado del liderazgo. Él les muestra qué es en realidad el liderazgo. Simplemente les dice, la iglesia, el liderazgo, no se debe operar de la misma manera que la opera el mundo, como el mundo la percibe.
En la comunidad del reino, la posición, el dinero y la popularidad nunca deben ser los requisitos previos para el liderazgo. Él nos enseña que el servicio humilde es el gran requisito para liderar a alguien, para ejercer el liderazgo, como lo demostró Jesús en su propio ministerio, que fue lo que él hizo siempre. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa es como la esencia del liderazgo que él enseña. Entonces, el ministerio real es aquel que se hace para el beneficio de aquellos a quienes se ministra, no para el beneficio del ministrador o no para el beneficio del líder. Entonces, todo lo que se hace es en beneficio de la gente a quien estamos liderando, no en el beneficio propio de quien lidera. Muchas personas que están en el ministerio lo hacen por lo que puedan recibir, ya sea material, emocional, de poder, de lo que sea. En lugar de dar, lo que ellos buscan es recibir como ese nombre, como ese estatus. Miren que Spurgeon escribió algo que trata como de resumir todo esto. Dice, él no recibió nada de nosotros. La suya fue una vida de dar y hasta de dar una vida. Ningún servicio es mayor que redimir a los pecadores por su propia muerte. Ningún ministerio es más humilde que morir en lugar de pecadores. Entonces, aquí claramente en todo esto se ve claramente dos clases de ambición. La ambición carnal, por decir algo así, la carnal humana, que es el deseo de ser servido. Sírvame a mí, atiéndame a mí. Y la ambición espiritual, que es la otra parte, que es el deseo de servir, de dar, de atender. Entonces yo creo que la invitación, la reflexión que podemos tener en este día es que debemos estar atentos todos y cada uno de nosotros para no caer en la tentación de buscar como prestigio, poder sin Dios, porque esto va a ser como llegar a la tentación de ser servidos en lugar de servir. Y Jesús nos dio un gran ejemplo y él mismo lo dice en el versículo 28. Que dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y miren que esta frase de que él no vino para ser servido, sino para servir, no solamente se encuentra en esto que hemos leído el día de hoy, sino Juan también nos habla de esto y en muchas otras partes. Ahorita traje a colación solamente a Juan 13, del 3 al 5, que dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Miren qué cosa tan bonita, porque aquí estos versículos empiezan diciéndonos que Jesús sabía quién era. Sabía que era el Hijo de Dios, que tenía todo el poder, porque Dios le había dado todo el poder. Tenía las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que a él iba a volver. O sea, de pronto si otro hubiera querido, no, pues yo estoy aquí, tengo el poder absoluto sobre todo, hagan todo lo que yo quiero y organizo y tráigame y sírvame. Pero él aún sabiendo todo eso,
él se bajó a servir. Y yo creo que de las cosas, de los oficios más, como más bajos que había en esa época, era el lavar los pies de las personas. O sea, el esclavo de menor rango, el esclavo más raso era el que tenía ese oficio, porque era cuando llegaban los invitados a la casa o algo, había ya una persona lavando, la más humilde, la más insignificante, decir algo, era la que estaba destinada a hacer ese oficio, a lavar los pies. Y esto viene y lo hace Jesús como muestra como el servicio más, ¿cómo podemos decir? Sí, más bajo, más raso. Eso vino a hacerlo él. Y es una forma metafórica en la que él nos está mostrando la clase de servicio que él quiere que nosotros aprendamos a hacer, a cómo liderar. De pronto nosotros hoy en día no tenemos esa costumbre de lavar los pies de las personas que llegan a nuestras casas de visita, pero hay muchas formas de lavar los pies, de servir, de ayudar. Y a eso es que nos invita estos versículos que hemos leído en este día. Con esto más o menos pues queda condensado lo que concierne a este fragmento que leímos de la palabra, de cómo estos dos hombres, junto con su madre, piden estar allí en poder, y la respuesta que les da Jesús de lo que en realidad es servir, de lo que en realidad es liderar. ¿Algo? Mire que lo que quería añadir era que la petición de la mamá estaba respaldado por ellos, porque ellos fueron los que contestaron cuando el Señor le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes van a poder hacer esto. Y yo, sí podemos. O sea que es algo que pronto viene en el anhelo de ellos, pero como tú lo explicabas, solamente quería recalcar esto, y era que desafortunadamente las personas creen que el servicio o el estar en un puesto de liderazgo en el reino de Dios es igual que en el mundo. En el mundo la gente está líder y busca puestos de importancia para que le sirvan, y en el reino de Dios es al contrario. De hecho, cuando el Señor habla en Mateo 24:9, cuando empieza a hablar acerca de los últimos días, en el versículo 9 dice: entonces los arrestarán, le está diciendo a los discípulos, los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán y traicionarán los unos a los otros y se odiarán. Entonces, si vemos el seguir o el querer, digámoslo así, ser líder en la iglesia, es ganarse. Jesús, como estaban ellos. No, el hecho de la persona que anhela, digámoslo así, ser líder en la iglesia, tiene que estar preparado más a que lo sirvan, primero a servir, segundo a que no va a ser, digamos, no va a ser fácil, tercero que va a ser perseguido, porque sea como sea, cuando uno empieza a ser cristiano, uno va en contra de todos de todo el mundo, porque es que el mundo está al revés y está en las cosas volteadas en otro sentido, y se le ha dado la espalda a Dios y todo lo que Satanás ha hecho en este mundo, porque él ha hecho una estrategia muy buena, en el sentido de que él ha volteado todo lo que Dios, por la voluntad de Dios, o sea, que todo lo que se vive es opuesto. De hecho, cuando uno se relaciona, cuando uno toma decisiones, cuando uno hace la voluntad de Dios, para el mundo es locura, que el mismo Señor lo decía en su palabra, ¿sí? Que todas las cosas que uno hace son locuras para el mundo, porque ser honesto, ser transparente, ser una persona que no miente, una persona que trata de seguir los principios, de obedecer la palabra de Dios, que honra a su padre y a su madre, que sea una persona normal, digámoslo en el sentido cristiano, para el mundo es algo loco, ilógico. O sea que
es algo que quería recalcar. El servidor el liderazgo, es servir, lo decías tú en lo que hizo el Señor también, pero también nosotros debemos de hacer eso no solamente en la iglesia, sino también en todo momento. O sea, lo hablábamos en estos días en las funciones del hombre. El hombre es el líder, es la cabeza del hogar, pero el hombre debe servir, y así se sujeta muy fácil la esposa, se sujeta muy fácil los hijos, porque cuando el hombre se baja y sirve, no está perdiendo, ¿no? Uno no está perdiendo, digamos, en ese momento importancia, o está siendo uno de pronto menos, sino que al contrario, eso le enaltece y da respeto de las demás personas. Eso es lo que... Sí, porque es que aquí claramente lo decía ahorita, que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. Es lo que el mundo ofrece. Entonces, el que está en gobierno, una de las características de ejercer como gobierno es esa, la opresión, es el abuso de autoridad, el sentirse... Y hay muchas personas en las iglesias que desafortunadamente no han entendido esto. Y yo conozco mucha gente que de pronto va a la iglesia, empiezan a tener liderazgo y todo eso, pero más que todo es como para buscar esa, como la fama, como el prestigio, como eso. Un nombre, un Un estatus. nombre, un estatus. De pronto nunca lo han tenido afuera, no han sido, nunca, no llegaron a estudiar, a graduarse, digámoslo así, en una profesión o algo. Nunca han estado digámoslo, en una posición más o menos en el mundo, entonces quieren llegar a la iglesia, y es totalmente lo contrario, porque cuando uno llega a la iglesia, llega es uno a servir, no a que lo sirvan a uno. Y eso es algo que no hemos podido aprender muchas personas en respecto a eso, ¿no? Que el servicio en el reino de los cielos perdón, el liderazgo en el reino de los cielos es servir. Sí, tristemente lo que tú dices, muchas veces se relaciona el liderazgo con gobierno, pero son dos cosas muy diferentes, porque el liderar es más como de guiar, de dar ejemplo, de servir, y la gente toma es como la idea, lo que el mundo vende. De hecho, servir en una iglesia no es como lo más, ¿cómo le dijera yo? Para no sonar como... O sea, no es algo apetecible, porque si uno sabe verdaderamente lo que uno va a hacer, uno pierde muchos derechos, y uno al contrario, uno va es a servir a los otros. Entonces, es algo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Sí, porque el que sirve es el último que sale. El último que sale. Nosotros me acuerdo hace muchos años en una iglesia, nos levantábamos un domingo a las 5 de la mañana, llegamos a las 5 o 6 de la tarde aquí a la casa, pero cansados un domingo. Yo no quería uno absolutamente nada, porque todo el día estuvo uno sirviendo y haciendo cosas. O sea que no sé si de pronto David o Kiana tengan algo para agregar, sino para que sigamos con la otra. Para finalizar esto. Para finalizar ¿no? Ok. Bueno. Entonces, ya para terminar el capítulo 20, encontramos más de las cosas que hizo Jesús, y fue el testimonio de las sanidades de 2 ciegos. Entonces, vamos a leer los versículos 29 al 34. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Bueno, aquí vemos algo curioso, y es que Jesús acaba de pasar el río Jordán.
digamos, por última vez en su tercer viaje hacia Jerusalén, y nos nombra la ciudad de Jericó. Pronto si hacemos un pequeño paréntesis, recordamos que cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, cuando llegaron a la frontera, vemos que fue Josué quien sucedió a Moisés para entrar a la tierra, el pueblo, a la tierra prometida. Se dirigió que fue él quien dirigió la entrada de los israelitas a la tierra prometida cruzando el río Jordán. Sí, dice que aproximadamente el mismo lugar en que lo hizo Jesús en este viaje, siendo Jericó la primera ciudad que debían conquistar los israelitas dentro de la tierra prometida. En Josué 6:2 podemos ver que dice, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. O sea, esa ciudad fue destruida 1400 años de Cristo. El pueblo de Jericó, en el tiempo del Señor, había sido reedificado ese templo a unos 2 kilómetros de los escombros de la antigua ciudad destruida. Después de esos 1400 años, Josefo, que era un historiador de la época, no es un personaje, digamos, de la Biblia, es un historiador. O sea, pagano, ¿no? Sí, no era algo bíblico, pero era un historiador. Y él escribió acerca de Jericó, que era una región divina, la más rica de Palestina. Sus palmas, bálsamo, miel y hermosos jardines de rosas la hicieron famosa a través del Imperio Romano. Entonces, además de que en esta ciudad había allí un hermoso palacio restaurado por uno de los hijos de Herodes, el Grande. Aquel hijo que gobernaba sobre esa provincia cuando fue restaurado era Arquelao. En los tiempos de Jesús, Jericó estaba administrado por Pilato, gobernador romano de Judea, y este era un importante centro comercial y militar. Por lo tanto, sabe que había muchos soldados, comerciantes, cobradores de impuestos y de aduana. Era un puerto muy movido. Eso como un pequeño paréntesis como de información de esta ciudad por la que estaba pasando Jesús. Dice, en Lucas 18:35, que se relata como este evento, allí se habla solo de un solo hombre. Mateo nos refiere a 2, aquí Lucas nos refiere un solo hombre, mendigo y ciego, al que Jesús sanó. Y Marcos también 10:46 al 52 nos habla también de que fue un solo hombre. Tal vez ellos mencionan que fue uno solo porque de pronto era como más relevante. Además también nos dieron un nombre a ese hombre y lo llamaban Bartimeo. No quiere decir que haya contradicción entre los evangelios, sino que uno da más detalles que otros. Una persona se enfoca más por informar de eso, el otro es más detallista, pero aquí lo importante es que Jesús siempre nos enseña algo en estas cosas. Entonces dice que cuando oyeron de Jesús, ellos sabían que tal vez esa sería la última oportunidad para conocer a Jesús. Ellos tenían como la desesperación, la angustia, las ganas, porque dicen, esta puede ser nuestra última oportunidad, hagámoslo. Entonces, así como hoy es el día de la salvación, qué rico que de pronto muchos de nosotros, de las personas que no han conocido todavía a Jesús como Salvador, tuvieran ese mismo anhelo, como esas mismas ganas de decir, no, esta es mi última oportunidad, quiero conocer a Jesús, quiero clamar. Entonces miren que el clamor de este hombre era, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces vemos cómo estos hombres en su desesperación por ser sanados
ignoraron toda la multitud que había y aquellos que querían callarlo, y ellos trataban de callarlos, pero ellos gritaban aún más y seguían clamando con desesperación. Y en su desesperación ellos hicieron algo importante, que fue que ellos glorificaron a Jesús, le dieron honor completo con el título Hijo de David, que eso quería decir que él era el rey, que él era el Mesías. O sea, ellos superaron el obstáculo de la gente, de que los empujaran y les dijeran ya cállense, ustedes no. Ellos superaron todo eso y continuaban gritando y clamando y decían una vez más, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Se puede decir que nada hubiera podido detener a Jesús en su viaje a Jerusalén. Sin embargo, él se detuvo para responder una súplica persistente por misericordia, porque estos hombres no clamaron una sola vez, no dijeron, hijo de David, no, ellos gritaban, clamaban y lo hicieron varias veces. Hay algo que también se ve y es que él les pregunta, ¿no? ¿Qué quiere que haga por ustedes? Esta es una pregunta de pronto muy simple que Dios nos sigue haciendo hoy en día, porque a veces nosotros nos acercamos a Dios como pidiendo como lo inmediato, pero Jesús, Dios quiere que pidamos lo esencial. Jesús hizo esa pregunta a estos hombres y él sabía que estaban ciegos, porque él todo lo ve, él todo lo conoce. Él sabía lo que necesitaban y lo que querían, pero Dios todavía, aún con nosotros, Él quiere que nosotros le digamos nuestras necesidades, pero como una expresión que digamos de nuestra confianza, de dependencia, de saber que si clamamos y le pedimos a Él es porque confiamos que Él nos va a responder. Dice que la respuesta de estos hombres fue sincera en ese momento. Ellos no pidieron nada inmediato como, no, es que no tenemos para comer, es que no tenemos para pagar la renta, es que no tenemos un carro en que movernos. Ellos pidieron fue lo esencial y en respuesta a lo que recibieron, lo siguieron. Eso fue un resultado, yo creo que grandioso, porque no solamente fueron sanados, sino que siguieron a aquel que hizo grandes cosas por ellos. Muchos de nosotros, yo creo que todos cometemos este error de que pedimos lo inmediato, lo recibimos y nos apartamos de la bendición sin obtener lo realmente esencial. O sea, pedimos al Señor por el carro, por la casa, por el trabajo, pero ya como lo recibimos, bueno, me aparto, no sigo persiguiendo como lo realmente importante, que es la salvación, que es la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos entretenemos con lo inmediato, con lo material, eso nos envuelve. Entonces, yo creo que la invitación del día de hoy con esta parte que hemos leído, es que nosotros podamos ser más sensibles a Dios, pedirle que nos haga sensibles y que podamos clamar y pedir por las cosas esenciales, que es lo realmente importante, que es la salvación, que es tenerlo a Él en nuestros corazones. Que no nos detengamos solamente en nuestra lista, como lo hacemos en nuestras oraciones, esa lista de cosas materiales, sino en lo eterno, pero que aparte de eso también decidamos seguirlo cada día. Ellos se narran en Lucas o en Marcos, dice que este hombre, Bartimeo, dice que él dejó su capa cuando bajó de allí. O sea, la capa que a él lo caracterizaba, lo identificaba como un pordiosero. Él dice que él se quitó esa capa, la tiró y siguió.
Entonces, eso es como decir, la capa era de lo que él dependía de pronto para pedir limosna y para conseguir lo inmediato, que era la comida. Él dijo, no, yo ya no necesito esto, yo voy a seguir a quien me va a dar no solamente lo material, sino también lo espiritual. Entonces, recordemos y tengamos en cuenta de que Dios nos pide eso, que dejemos en lo que nosotros estamos dependiendo y para recibir esa nueva vestidura que Él nos da. Si este pordiosero tiró su capa, Él está recibiendo una nueva vestidura. Entonces, eso también nos pide hoy el Señor y que tengamos en cuenta esto. Algunos teólogos, algunos biblistas dicen que, o historiadores dicen que la capa básicamente era como el permiso que le daba los identificados por dioseros. O sea, iban donde la alcaldía, por decir algo, yo necesito pedir limosna, porque entonces le adjudicaban una capa con el cual le podía hacer, Tenía autorización para pedir. Entonces, el quitarse, el despojarse de la capa es precisamente decir, no, ya tengo a Jesús, ya lo tengo todo. Entonces, es bien importante porque estos dos ciegos, la pregunta que le hace el Señor, y lo hemos dicho muchas veces aquí, y es que precisamente Dios necesita o quiere saber, no necesita, Él quiere saber, quiere escuchar de nosotros cuánta fe tenemos, hasta dónde llega nuestra fe, hasta dónde llega, porque lo que tú decías, ellos hubieran podido pedir para la renta, no tenemos para pagar la renta, no hemos comido. Él hubiera dicho, Judas, denles dinero a ellos y se acabó. Y se hubieran perdido no solamente de recuperar la vista, sino también de la salvación. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, porque nosotros no tenemos la suficiente fe de pedir como debe de ser. O sea, como que nuestra fe se limita, bueno, o decimos, necesitamos esto, pero bueno, cualquier cosa, o sea, como que nos resignamos a veces y ellos, una de las enseñanzas es que ellos no se resignaron a eso, sino que ellos gritaban más fuerte, Jesús, Jesús. Segundo, Mateo fue testigo presencial, ocular de todos los hechos, porque él era uno de los discípulos. Lucas y Marcos no, porque Lucas es el médico que dice que le está escribiendo a Teófilo, que recopiló todo esto. Y Marcos también aparece en el libro de los Hechos, acompañando precisamente a Bernabé y a Pablo en uno de los viajes que estaba haciendo Pablo. Entonces, vemos que de pronto no hay contradicción porque ellos están hablando básicamente es del milagro que sucedió. Exacto. Y de pronto entre los dos ciegos, el más conocido de pronto era Bartimeo, ¿no? Bartimeo ahora andaba con otro. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver en la palabra de Dios quién fueron los que escribieron los evangelios. Yo creo que eso es ya, con esto terminamos lo que es el capítulo 20. Yo creo que se ha aprendido bastante, hemos podido adquirir muchas cosas que nos hacen reflexionar para tener en cuenta. ¿Algún comentario, para que cerremos? David, Chiana. Bueno, pues aquí vemos primeramente cómo es importante cuando uno acepta a Jesús como su Señor Salvador y empieza a servir, cómo puede ser y empieza apenas a dar los primeros pasos en fe. Aquella gente no sé, lo hace más con entusiasmo, ¿no? Con ánimo, y está bien. Pero aparte hay que tener cuidado, y yo pienso ahí el pastor, la pastora, tienen como guías espirituales, porque uno se va, en los primeros pasos es más carnal, ¿sí? Entonces ya quiere servir, pero el peligro es que, por ejemplo, ya sea el enseñar la palabra, el de alabar, el ministerio de alabanza, entonces puede caer ese tipo de personas, porque apenas va en pasos de fe,
en caer en la fama, ¿no? Y el sentirse ya como importante, ¿sí? Y tener cierta importancia, cierta fama dentro y fuera del ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas empieza a dar unos pasos de fe, porque tienes ese ánimo, ese entusiasmo, ¿sí? Y está, como le dije, está bien, pero como pastores, o los ancianos, como lo dice Pablo, por eso dice, creo que Pablo, que no sea un joven el que esté ese puesto, porque Satanás lo puede tentar, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces eso, ahí entraría un anciano, por ejemplo, en el caso un pastor, una pastora, que tenga ya más sólida la fe, más cimentada, ¿sí? En el orientar, ¿no? A este tipo de personas, ¿sí? Para no caer en las tentaciones y que su orgullo, por eso yo pienso que Jesús les dio una buena lección a Juan y a Santiago, ¿no? Ujú. Sí, les dio, dice, porque dice, más el que quiera, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que tiene que servir, no ser servidos, ¿sí? Porque pueden caer, es un error. Entonces Jesús como que les advirtió, ¿no? Es decir, van a beber su copa porque van a sufrir como él sufrió, pero en ese punto es no empiece que sean, ustedes van a ser los más importantes, el sentarse a mí. No confundan, ajá, exactamente, porque es algo muy delicado, ¿no? Por eso hasta Jesús le dijo, no, el que el único sabe es su Padre, ¿no? Entonces eso es importante dentro de un ministerio de una iglesia, ¿no? De hecho, Jesús les estaba advirtiendo a ellos, o sea, ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber, o sea, porque no era fácil, no es fácil. Ellos estaban pensando en la fama y él le está diciendo, ojo, que lo que está diciendo. Que está viviendo es. Sí, y es como, y ya cuando uno entra en el ministerio de enseñar, de predicar, de alabar, es como usted lo dijo, pastor, es un sacrificio, ¿sí? El dar y eso, porque uno da su tiempo, da dedicación, da estudio, ¿sí? Se trasnoche, tiene que velar para estudiar la palabra y poder predicar, dar las devocionales como ustedes lo hacen. Eso no es fácil, ¿sí? Entonces, mire que mucha gente lo hace por emoción. Entonces, por eso es que las iglesias se vacían muy rápido, porque la gente que lo hace por emoción, en la primera oportunidad se van. Pero se desaniman y se van. Claro, en cambio una persona madura, una persona que ya madura espiritualmente, que lo hace en el espíritu, es una persona que va a continuar. Por su fruto los conoceréis. Son personas constantes, son personas que a pesar de que hay sub y bajas, va a resistir, precisamente porque no está confiando en sus cosas y no está pensando en que es por fama ni nada, sino que por servir al Señor, entonces va a continuar. Una persona que es por fama dice, no, esto no está dando ninguna fama, ya me quitó la emoción. Entonces, claro. Por eso es muy importante, de verdad, eso que tú dices, es cierto. La persona tiene que estar madura espiritualmente, porque si no, se le hace hasta un mal también a la persona, ¿no? Porque desafortunadamente, pues uno a veces cae muchas veces en esos errores, porque pues uno con el deseo de que las personas sirvan y que de pronto eso los lleve a crecer más. Pero a veces se cometen esos errores precisamente por no esperar el tiempo, la madurez de la persona. Así es. Bueno, esa es la reflexión por mi parte. Amén. Bueno, entonces vamos a orar entonces, por favor, para que nos despidamos en oración. La vez pasada lloré, pero oramos otra vez entonces. Gracias Dios Padre Todopoderoso por permitirnos este momento de aprendizaje, de conocerte, de volver a revalorar quiénes somos, qué es lo que hacemos y cómo nos estamos comportando, porque tú nos has dado una lección muy importante aquí de que no es
no es lo que nosotros nos imaginamos, el querer ser servidores, que trae sus sacrificios, al final de cuentas vale la pena, pero tenemos que estar bien cimentados espiritualmente para saber cómo actuar y cómo tomar cada momento en el que nosotros estemos conviviendo entre nuestros hermanos y entre la gente del mundo, Padre Santo. Te damos las gracias, bendecimos a nuestros pastores, a todos los que están escuchando este mensaje y deseamos de todo corazón que sigas creciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Kiana, muchas gracias, David. Gracias a todos los que nos ven más adelante en esta lección de Mateo y los esperamos para una próxima lección, la próxima semana, con el capítulo 21 del libro de Mateo. Muchas gracias, bendiciones.